Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y vamos a prepararnos para la palabra de Dios, así que vamos a levantar nuestra Biblia como lo hacemos cada semana, con convicción, y vamos a decir todos juntos, creo que ya aparece para los que no se acuerdan: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida, me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Creo que lo estamos recordando, ¿no? Es importante, si no aparece hoy, muy importante recordar esto, que lo decimos con mucha convicción. Yo quiero hoy hablarle de algo muy interesante y tengo que pedir la ayuda de Dios porque tengo que hacer una par de aclaraciones. Sé que esta prédica le va a bendecir, no tengo ninguna duda de esto, así que deme una oportunidad, abra su corazón, su mente, dispóngase a que Dios pueda hablarle directamente a usted, y yo estoy seguro que hoy usted se va a ir enriqueciendo. He titulado la palabra de hoy Tu estatura, o mejor dicho, la pregunta sería: ¿cuál es tu estatura espiritual? A ver, yo creo que todos ustedes se habrán medido alguna vez, se habrán puesto a medirse por curiosidad o simplemente por dar una información en los documentos de identidad. En mi país, cuando me extendieron el documento de identidad, me dijeron cuánto medía. Ahí figura que mido 1,84, pero ahora tengo menos, he bajado. Es en realidad una consecuencia de la edad normal. Dice que la columna vertebral, donde tenemos allí cada una de las partes, tienen en entremedio, las vértebras tienen un líquido, un gel, y eso con los años parece que se va gastando, nos vamos encorvando y achicándonos, y hasta ahora creo que perdí, todavía no 2 centímetros, pero ando por allí. No me he medido todavía últimamente, pero es una forma, y la estatura, en cierto modo, nos da una información que tiene que ver con la relación de nuestro desarrollo, nuestro tamaño. No todos tienen que ser altos y los que son bajos son menos, claro que no, porque todo depende de la contextura del cuerpo de un ser humano. Ustedes van a ver gente muy grandota y son totalmente saludables, y van a ver gente muy pequeña que son igualmente saludables. Es decir, hay, según se dice, 3 diferentes medidas o de la forma en que se miden los cuerpos humanos. Hay gente que es de tamaño pequeño, entonces hay un límite, y hay gente que es de tamaño medio y hay gente que es tamaño grande. Entonces, dentro de esa medida, pequeño, mediano y grande, si usted se mide, se va a dar cuenta de su desarrollo. Esto es muy importante en los niños. Cuando vamos al médico con nuestros hijos, siempre fue lo mismo: medida, peso, tamaño de la cabeza, etcétera, etcétera. Y uno por ahí dice, pero ¿qué importa? Es mi hijo. Pero no, es importantísimo, porque esto nos da una información que tiene que ver con nuestro estado, nuestra salud. En realidad, la estatura espiritual no la quisiera yo valorar hoy como más alto, mejor, porque es un poco confundir esto. Sería decir que los más altos son mejor que los más bajos. Esto no es así. Por favor, quítese esto de la cabeza. No se imagine que para ser espiritual hay que ser más alto, ni para ser menos espiritual hay que ser menos bajo. Pero tomé esta medida como la estatura para darnos cuenta de la importancia, sobre todo, del desarrollo espiritual que los seres humanos debemos tener. Para medir nuestra estatura espiritual, o para medirnos concretamente cuán espiritual somos. A ver, lo espiritual tampoco tiene que ver con una devoción de estar de rodillas, estar en la iglesia todos los domingos. Ser espiritual no implica solo lo que encierra la piedad: ser bondadoso, ser una persona que hace buenas cosas, que ayuda al que necesita. Que sí, todo esto está dentro de un marco de lo que puede representar mi relación con Dios y mi actitud frente a los seres humanos, que está totalmente correcto. Pero yo, para definir hoy y para darle a ustedes las diferentes estaturas, tengo que explicarle básicamente no qué es ser espiritual, sino qué es ser cristiano. Si usted hoy entiende qué es ser cristiano, si usted logra comprender lo que es ser cristiano según el modelo, según lo que el Señor Jesús nos enseñó,
no según lo que nosotros estamos acostumbrados a lo largo de estos 20 siglos, 21 siglos que ya han pasado desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Déjenme explicarle un breve detalle de lo que vimos este jueves en la clase de Proforme, que por cierto está tremendo. Cindy nos dejó allí a todos pensando y maquinando. No nos queríamos ir, pero terminaba la clase a las 9 y vimos una cosa muy interesante que yo quiero, Cindy, tomar de tu clase y introducirla ahora sencillamente porque me parece importante cómo definimos el ser un cristiano. Saben que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él estuvo aquí, recuerdan ustedes, creo que todos conocemos, nació, Él creció, se desarrolló como un ser humano, normal también, pero por sobre todo su vida espiritual. Jesús era un hombre enfocado en las cosas de Dios. Él entendió desde muy temprana edad lo que significaba ser el Hijo de Dios y a esto orientó todo el orden de su vida. Cuando Jesús llegó a la final etapa de su vida, donde Él luego muere, resucita. Y cuando Él resucita, cuenta la historia bíblica que Jesús estuvo durante 40 días, es decir, un tiempo bastante prolongado aquí en la tierra. Jesús estuvo en ese tiempo con sus discípulos y allí comienza y allí deja Jesús un mandato importantísimo, que es el sentido de la iglesia. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué implicaba el Evangelio? Que todo aquel que en Él creyere será salvo. No era un acto del hombre el no pecar y el ser bueno, sino que era una obra de Jesucristo en la vida del ser humano. Cuando Jesús asciende a los cielos, los discípulos se quedan solos aquí en la tierra. Hay un primer escenario, un escenario muy triste, pero a la vez muy, digamos, como se dice así, mucha tensión. Fue cuando los discípulos se encontraban allí en un lugar alto orando. Jesús se había ido, no sabían lo que iba a pasar. En ese momento ocurre lo que nosotros llamamos, o lo que dice la Biblia que fue la llegada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a los discípulos y son embestidos de poder, y lo que ellos hacen concretamente fue testificar la obra de Jesucristo. Su misión en la tierra, la misión de los discípulos aquí en la tierra, era muy simple, muy sencilla. Ellos tenían que llevar un mensaje de esperanza y salvación a todos los humanos, independientemente de lo que hayan hecho, de lo que hagan, independientemente si eran buenos o malos. Jesucristo quería verdaderamente llegar a la vida de todos. El hombre tenía que tomar un solo paso en su vida y era arrepentirse. El arrepentimiento era una base fundamental. Cuenta la historia bíblica que los cristianos de aquel tiempo comenzaron a reunirse, vivían la vida de la fe. El testimonio, el ser cristiano en aquel tiempo no era como es lo que muchos conceptos hoy tenemos nosotros. El ser cristiano para nosotros hoy muchas veces es venir a la iglesia e identificarse con una fe. En aquellos tiempos la vida de los cristianos se desarrollaba en un ámbito de gran intimidad. No se reunían en iglesias porque no habían, por supuesto, pero se reunían en casas de familias. Estas casas de familias en donde ellos compartían las cosas que Jesús había hablado, leían lo que tenían en la mano. Todavía en aquel tiempo los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Leían la palabra, sí, recordaban y se acordaban todo lo que Jesús había dicho. Compartían el pan, compartían los tiempos juntos, se ayudaban mutuamente y por sobre todas las cosas, en realidad lo que ellos vivían era una fe la cual no estaba, digamos, exenta de peligros. Su fe en Jesucristo, en muchos de ellos, le costaría la vida, les costaría el decir: yo he creído en el Señor Jesucristo. Era un testimonio de gran valor. Los cristianos vivían una vida en la cual el apoyo mutuo al prójimo era un valor importantísimo. Su tiempo de reunión no era solamente venir a un lugar, sentarse y escuchar lo que decían, sino que era participar mutuamente, ayudarse, acompañarse, comer juntos. Dice que había llegado esa comunión a tal intimidad en la cual todos vendían lo que tenían y lo compartían. Era una intimidad muy profunda, muy enraigada de lo que era. Pero fíjense
¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque es importante un poco lo que nosotros hemos desvirtuado en realidad del ser cristiano. Esta imagen de los creyentes, en cierto modo, de grupos cristianos que se reunían, que tenían su intimidad, que compartían las cosas, que compartían la palabra, que se apoyaban mutuamente. Allá más o menos por el siglo III, con un señor, un emperador muy conocido que fue Constantino, este emperador se convirtió al cristianismo. Cuando él se convierte al cristianismo, hace que, bueno, ustedes sabrán, es como que en aquella época quienes gobernaban todo, como en este caso los imperios, y hubieron muchos imperios, en este caso Constantino al convertirse, convierte a todo el mundo. Es decir, todo el mundo se hizo cristiano a partir de su conversión. Esto hizo, y esto es muy importante entenderlo, yo quisiera hoy que usted se quite de su cabeza si es católico, si es evangélico, si es luterano, quíteselo de la cabeza, es un momento. Esto no le va a ayudar a usted en nada, no nos va a ayudar en nada decir, vengo a una iglesia bautista, aquí esta es mi identidad. Esto no va a ayudar en nada si usted quiere entender realmente lo que es ser un cristiano. Cuenta la historia que al convertirse tanta gente, se convirtieron los que eran cristianos y los que no. Mayormente, todo el mundo que adoraba a otros dioses dijo, bueno, a partir de hoy soy cristiano, entonces tengo que incorporar en el ámbito de mi vida una cruz, tengo que identificarme con una fe y un hombre que no conozco, tengo que entender algo que no lo sé, pero el emperador dice que hay que hacerlo y lo tengo que hacer. Esto desarrolló y esto convirtió al cristianismo en cierto modo en algo muy positivo, por un lado. Para mí no es tan positivo, porque hizo que se creara el sincretismo, la fe cristiana mezclada con cosas, con tradiciones, con ocultismo, con tantas cosas. Se crea, a partir de esto, toma forma lo que ustedes conocen hoy como la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Estos dos grandes, intentos de iglesia que arroparon a toda esta gente, se identificaron y se desarrollaron como cristianos. La iglesia en esa medida y en ese tiempo, en ese desarrollo, como internamente no tenían comunión los unos con otros, no había comunión entre ellos. Comenzó el poder humano y el poder político a meterse en el ámbito de la iglesia. Por eso es que, incluso sin criticar, por supuesto, ni a la iglesia católica, ni ortodoxa, ni a ninguna otra, el poder religioso comenzó a ser algo político. El papado y las grandes autoridades espirituales pasaban a formar parte de hombres que ni siquiera necesariamente tenían que haber vivido una experiencia con Jesús, porque tenían el poder suficiente para adquirirlo como propio. Saben, a lo largo de mucho tiempo y siglos se desarrolla una iglesia en estas condiciones. Por eso el cristianismo, y hasta los tiempos de la Reforma con Lutero, el cristianismo gobernaba, la religión gobernaba, tenía un poder tremendo. Ustedes tienen que imaginarse sencillamente y mirar las iglesias aquí en Alemania. Mírenlas. Ustedes dicen, ¿quién hizo este tremendo edificio en una época que ni siquiera tenemos la estructura, la herramienta que hoy tenemos? Hoy para edificar un edificio tenemos una herramienta tremenda. Ustedes vieron que hay de esas grúas que pueden trasladar y hacer un edificio en meses. Lo que usted ve en las iglesias demoraba años, siglos de esfuerzo. ¿Por qué? Porque la religión, la fe cristiana estaba metida con un poder indestructible. Con Lutero, la reforma aquí, estamos en la cuna de la reforma, vivir aquí en Alemania es maravilloso, y entender un poco la historia de lo que es la reforma cristiana es maravilloso. No se las voy a contar yo hoy tampoco, pero Lutero entiende que toda esa deformación que se había creado en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa de todo lo que era a través del dinero, comprar a Dios, comprar la ayuda de Dios, parecía que si uno tenía dinero compraba un espacio en el cielo. La religión demandaba y de alguna forma había esclavizado la fe de las personas. Lutero da un mensaje y dice, no es por obras.
Descubrió que la Biblia decía, no hay que hacer nada, es por amor de Dios, es por la misericordia de Jesucristo. Claro, esto sacude la iglesia, la mueve para todos lados. Es lo que hoy ustedes, si miran aquí en Alemania, básicamente se van a dar cuenta que las iglesias, uno tiene que saber si es católica o luterana, tiene que mirar muy claro. Y a lo mejor entrar adentro a ver qué hay. Las iglesias católicas conservan muchos santos, las luteranas no. Fíjense, o lean en la puerta, en la entrada, ahí van a darse cuenta si es una iglesia católica luterana. Aquí en Baviera, por excelencia, el catolicismo tiene una representación mucho más grande que lo que es en el norte de Alemania. Pero dése cuenta que aún esta sacudida con la reforma aquí en Alemania y que luego la reforma en sí no trajo un cambio en la fe cristiana concreto. Sí, había un entendimiento de algo, pero todavía la iglesia no había surgido como aquella iglesia primitiva. ¿Se acuerdan de lo que yo le dije al principio? Esos creyentes que habían creído, que habían tenido una experiencia de primera mano con Cristo Jesús, los cuales se reunían, oraban juntos, los cuales conocían la palabra, la leían, los cuales estaban dispuestos a compartir con su círculo más cercano, más íntimo, todo lo que tuvieran. Surgieron aquí en Alemania, por sobre todo también, hay una disputa grande entre Suiza, Alemania e Inglaterra, lo que se llamaron, y lo vimos allí en la historia que nos contó Cindy, los Anabaptisten, que eran un grupo de cristianos que comenzaron a bautizar a personas de adultos. Acuérdense ustedes, la Iglesia Católica y la Luterana conservaba todavía el bautismo de niño como tradiciones y como incorporaciones dentro de los ritos de la Iglesia que había incorporado, que llegaron a ser tantos, que se alejaron tanto de la Biblia en algunas cosas que no se podía entender. Estos cristianos de aquella época comenzaron a ser llamados de esta forma, en una forma burlona, los que se rebautizaban, porque no se entendía si habían sido bautizados de niños, por qué tenían que bautizarse de adulto. Pero ellos entendían esto no solo como un bautismo, como una decisión personal de decir, yo he creído en el Señor Jesucristo y yo tomo esa decisión en forma pública, porque he sido transformado por el poder de Dios. Estos creyentes aquí en Alemania y en esta parte de Europa comenzaron a desarrollar y a formar lo que es la iglesia que conocemos como la iglesia libre. La iglesia que toma una decisión radical en su vida y dice, vamos a separarnos concretamente la iglesia del Estado. Los cristianos no queremos estar sujetos a ninguna ley estatal, no queremos ni siquiera recibir el apoyo económico estatal. Renunciamos a eso para tener nuestra libertad y vivir nuestra fe de una forma auténtica. Estos creyentes, naturalmente, ya en aquel tiempo, y estamos hablando siglo XIV, XV, XVI, comenzaron justamente a tener grandes problemas, claro. Surgieron aquí grandes luchas en la fe cristiana, que no sé si hasta el día de hoy se han ido todas. Todavía la religión cristiana, ya me digo cristiana a todos, y meto a todos en la misma bolsa. Están todavía luchando a ver quién es el dueño de la verdad. Y la pregunta es, ¿hay un dueño de la verdad? Si nosotros miramos a los cristianos del pasado, a estos cristianos primitivos, vemos a seres humanos, hombres y mujeres, que adoraban a Dios con una sincera experiencia de lo que significaba su fe en Jesucristo. Para terminar un poco esta historia y para darle un cierre, después te puede leer tranquilo y puede investigar. Hay mucho para investigar, es imposible hoy más o menos dar una lectura así. La iglesia en los tiempos se fue desarrollando a lo largo de la misma Europa, luego pasó a los Estados Unidos. En Estados Unidos surgieron grandes movimientos reformadores, iglesias que tomaron la decisión y el camino de ir por su propia cuenta, no unida al Estado. De ahí surgen, incluso ya en el año, estamos hablando de ya un poco más adelante, siglo XVIII, XIX, surgen grandes movimientos, los bautistas, los pentecostales, carismáticos y montones de iglesias. Cuidado que no estoy queriendo decir que los católicos, la iglesia ortodoxa o los libres tengan la razón. Yo quiero romper esta idea en su mente y en su corazón, porque todo este denominacionalismo, toda esta identidad nos separó en cierto modo de lo que es la esencia real de lo que es un cristiano. Y hoy en día no estamos en condiciones de decir que un católico no es cristiano o un ortodoxo no lo es o un evangélico no lo es. No estamos en condiciones de decir eso. Porque si nosotros pudiéramos calificar la identidad en una denominación,
cometeríamos un error gravísimo. Estaríamos diciendo que esa persona que sinceramente, tal vez sinceramente, con toda sinceridad busca a Dios, ha creído en el Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, por ponerlo dentro de un marco, lo descalificamos. La estatura del cristiano tampoco se mide, si usted quiere medirla hoy, por el hecho de venir a la iglesia, tocar aquí en un instrumento, ser fiel, ayudar, dar, ayudar al que no tiene. Tampoco se puede medir de esta manera, porque de esta manera es una forma como de demostrar hacia afuera lo que uno es, pero tenemos que aprender a mirar hacia adentro lo que nosotros somos. En primer lugar, la estatura del cristiano tiene diferentes niveles. La primera estatura, o el primer nivel, es aquel que dice que es cristiano. Esto sería un cristiano nominal. ¿Qué soy? Soy cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque nací en una familia cristiana, me bautizaron como cristiano, no sé cómo determinarlo. Usted podría decir sus motivos y sus razones por las cuales es cristiano. Usted entiende que Dios le ha hecho, usted se entiende como una criatura de Dios. Quiere decir que usted cree que Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo y entre eso usted. Pero esta identidad o esta estatura no está hablando absolutamente nada de su relación con Dios ni con Jesucristo. La siguiente estatura, por así decirlo, es, muchos dicen, sí, soy cristiano, soy criatura de Dios, y Dios me ama, Dios me quiere, porque Dios ama a todo el mundo. Es cierto. Esto es una gran verdad. Dios ama a todo el mundo. Y por sobre todas las cosas, Dios nos ama, no importa cómo somos. Claro que no. Dios nos acepta tal cual es nuestra vida. Nos recibe de tal forma como somos. Incluso cargado y lleno de pecados, cuando vamos a Jesucristo, Dios nos acepta. Es cierto. Y mucha gente vive su identidad o su estatura espiritual hasta este nivel. Dios me ama y Dios me quiere. Hasta ahora ningún compromiso. Otros dicen, soy de Cristo, y viven su estatura espiritual identificándose ahora sí con Jesucristo. ¿Quién rechaza a Jesús en este tiempo? Creo que nadie. No estoy hablando de los cristianos, incluso de los no cristianos. Hable usted con un musulmán sobre Jesucristo, no tiene ningún problema. Hable con un budista, hable con gente acerca de Jesús. No hable del cristianismo, hable de Jesús. Jesús es una persona históricamente reconocida y aceptada en todas las áreas y en todos los lugares. Jesús no ha tenido ni tiene ningún problema con nadie. El problema lo tenemos nosotros muchas veces, que todavía no conocemos a ese Jesús, a ese Jesucristo. Y yo creo que a esta altura espiritual es la que están la mayoría de los cristianos, identificándose como cristianos, creados por Dios, Dios los ama y son de Cristo. Y saben una cosa, en este nivel vive la gran mayoría de la gente. Asisten a una iglesia, ¿por qué? Porque son cristianos, porque Dios los ama, porque son una criatura de Dios, lo han entendido de esa forma y esa forma es la que lo vive y lo hace. Otro por él le ayuda a cantar, otro le ayuda a reflexionar en la Biblia, otro le ayuda a él a creer, otro lo motiva cada domingo para echarle un poco de aire, para inflar la fe de su corazón y para que se sienta un poco mejor cada domingo y que de pronto pueda creer que Dios lo va a ayudar en las situaciones más difíciles de su vida. Y nos hemos convertido lamentablemente muchos ministros del Evangelio, estando aquí adelante, en infladores, inflar la ayuda a la gente. Parece que nuestras prédicas tendrían que traer allí un poco, y mucha gente me dice, pastor, qué bien que me hizo eso, qué lindo, siga así, pastor. Y claro, gracias por la motivación. Pero ¿sabe una cosa? No hice nada. Usted no ha hecho nada tampoco. Porque usted, al no tener una relación con Jesucristo, la está pretendiendo tener conmigo, con lo que yo digo, con lo que expresamos, con lo que las canciones dicen. ¿Cuántas veces escuchamos una canción y nos identificamos? Son hermosas, claro que sí, maravillosas. Señor, tú me amas, tú me vas a ayudar, me vas a sostener. Lea las letras, son fabulosas. Son como estar enamorado del amor. Son como un pequeño consuelo en nuestro corazón, que está bien, es justo lo que usted siente y lo que yo siento, es muy justo. Además de ser justo, es legítimo. No solo justo, es legítimo. Pero, ¿qué de mi nivel espiritual? ¿Dónde comienza mi relación?
Aquí es donde arrancamos, y voy a leerles un texto bíblico que me lo guardé hasta ahora, hasta casi el final, que dice en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se acuerdan cómo estaban los creyentes? Unidos en una misma fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya no era una identidad sencilla, sino era una relación de haber conocido en forma personal a Jesucristo. Un varón perfecto, Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí comienza nuestro nivel espiritual, ya no solo a nivel identidad, religión, llámese como usted se quiera llamar, evangélico, católico, ortodoxo, luterano, qué sé yo, hay tantas cosas, hay tantas denominaciones. Los evangélicos estamos tan separados que realmente yo no sé cuántos hay, qué sé yo. Habrá miles de cientos. Por ahí la gente me dice: yo vengo de la iglesia llamado Internacional para las Naciones. Y sí, ¿usted la conoce? No, no la conozco. Porque el otro me dice: no, yo vengo del Templo para las Naciones de no sé cuánto. ¿Y lo conoce? No, no lo conozco. Porque cada uno se pone un nombre. Qué fácil sería decir: ¿de dónde viene? Yo soy un servidor de Jesucristo. Y si esta es la casa del Señor en esta ciudad, esta es mi casa. Este es mi cuerpo. Saben, Benjamín y Miki siempre nos han traído últimamente algo que me ha llamado mucho la atención, pero ellos están muy enfocados en lo que es el reino, no es lo que es la iglesia. La iglesia es, sí, está bien, la iglesia es este edificio, si lo podemos llamar así, y el cuerpo que es la iglesia, pero la iglesia va más allá, se extiende más allá de estas paredes, sino que es el reino de Dios a lo largo de todo el mundo. Es la suma de todos los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y que se identifican en una relación con Él y que viven una vida cristiana según lo que la palabra de Dios enseña y nos da. Es decir, cuando nosotros hablamos de estatura espiritual, todo comienza en el ser siervo. Aquí comienza una estatura espiritual. Lo del resto era, como quien dice, Grundboden, ¿cómo se dice? El cimiento. Ser siervo. Esta estatura es a donde comenzamos a ser parte de nuestra identidad. Jesucristo tuvo 11 hombres que le siguieron. Estos 11 hombres no eran los que seguían a Jesús y le decían: ¡ah, bravo! Jesús, te admiramos. Claro, imagínense una cosa, es cierto que Jesús hacía milagros. Había un hombre muerto y lo resucitaba. Yo, si hubiese estado ahí, yo no me separaría de Jesús, quería ver qué hacía. Pero Jesús le dijo: no se trata de eso. Síganme. Y no solo eso, síganme y hagan lo que yo hago. Cuando Jesús se refería a su relación con Dios, ¿se acuerdan a qué se refería? Siervo. Yo soy siervo. Estoy al servicio de lo que Dios me ha llamado a mí. Dios me mandó a hacer esto. Yo tengo un servicio en mi vida y voy a cumplir ese servicio. Aquí, si usted se quiere ir midiendo su estatura, usted se puede preguntar: ¿sirvo? ¿Soy un siervo de Dios? En realidad, muchas veces malinterpretamos el servicio en la iglesia, que es solamente hacer cosas. No es necesariamente hacer cosas. A veces hay mucha gente que sirve en la iglesia y no tiene vida espiritual, para nada. No conocen, no tienen oración, no oran nunca. Oran el domingo acá cuando decimos vamos a orar todos juntos y oran todos juntos. Ellos o en la comida tal vez. Pero no tienen vida espiritual. El servicio es el sometimiento en el cual nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Jesucristo. El siervo obedece lo que su Señor hace. El disponernos al servicio, si bien es una estatura espiritual, no quiere decir con todo esto, ya vamos a ir a dos más, son dos elementos más muy importantes que pueden darnos a una estatura espiritual. Mucha gente tiene voluntad de servir, es cierto. Yo si le pregunto aquí a la gente, ¿nos podrías ayudar en la iglesia? ¿Qué dirían? Sí. Y mucha gente se compromete a decir: no, yo vengo todos los domingos y vengo. Y ese domingo pensó que venía todos para ayudar en alguna cosa, pero el futuro no es así. Es decir, el siervo, cuando el Señor le dice: yo quiero verte acá, el siervo dice: acá estoy.
Servir a Dios no es un acto de regalito. Yo le doy a Dios algo porque soy bueno. El domingo estoy al vicio en mi casa. ¿Qué voy a hacer en mi casa? Vengo a la iglesia, me encuentro con un montón de gente y ayudo un poco. ¿Qué soy bueno? ¿Quién mejor que yo? Muchas veces pensamos así y el servicio no es eso. El servicio es ponernos y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para lo que tú quieras. Hay un famoso texto en el Antiguo Testamento que dice, heme aquí, envíame a mí, Señor. Disponernos a servir es una altura espiritual de gran responsabilidad. Es una altura espiritual donde renunciamos al mundo para unirnos a Dios. El servicio el servicio a Dios hace que debamos renunciar, aprender a renunciar en todo. No cualquiera sirve a Dios, no. Y no quiero desanimarlo. Usted si hace algo en la iglesia, usted pensaba que era el mejor de todos, o yo. No lo desanimo, siga haciendo lo que hace. Hágalo, pero hágalo con otro sentido, porque usted está sirviendo a alguien que no le ha dejado solo. Usted no es un esclavo en el cual no sabe lo que el Señor quiere. Al ser siervos, la Biblia dice que cuando nosotros servimos, el Señor sabe y se comunica con nosotros. Él habla, Él puede utilizar nuestra vida plena y completa para ese servicio. Pasamos a ser instrumentos en las manos de Dios. No pasamos a ser grandes personas, pasamos a ser grandes instrumentos, como alguna vez lo dijeron, herramientas. La segunda estatura a nivel espiritual es la obediencia. Ser obediente es importantísimo. Si usted es una persona que dice, yo soy un siervo, está bien, usted se ha puesto un traje, se ha puesto un mameluco de trabajo para decir, yo voy a servir a Dios. Pero si usted no tiene la capacidad de la obediencia, no es solo estar unido a Cristo, sino que obedezco lo que Él dice. Y hay mucha gente que contradice lo que la Biblia dice. Hay mucha gente que dice, pone en duda lo que la Biblia misma dice. Hay mucha gente que hace lo que Jesús dice si quiere, y si no quiere, no. Es decir, espiritualmente, si usted llega a esta estatura, si usted dice, bueno, yo voy a obedecer de la Biblia lo que me parezca, lo que yo crea que sea conveniente, lo que pegue con esta sociedad, porque hoy en día estamos en una sociedad de mucha controversia. Hoy en día ser cristiano, ser siervo y ser obediente es cosa de pocos. Muchas veces tambaleamos en la sociedad en que vivimos con nuestra identidad y con nuestra fe. Ser obediente es ser incondicional. Ser obediente es aceptar como lo que Dios me da como bueno para mí, es lo que Él quiere para mí. Y si el Señor me lo pide, yo lo voy a hacer. Ser obediente es una decisión, es la decisión previa a la máxima estatura espiritual, que ya se la voy a decir. Ser obediente es llegar al nivel en donde nosotros podemos siquiera pensar un poquito que Dios puede contar con nosotros, que Dios puede planificar con tu vida y con la mía. Hay una pregunta crucial que le hacíamos a las personas que tienen un llamado de Dios y les preguntamos, ¿crees que Dios puede contar contigo? Y a mí me sale a primera respuesta, sí, pero estoy midiendo lo que Dios está pidiendo de mí. ¿Puede Dios contar conmigo en todo momento? ¿Puede Dios contar conmigo en cualquier circunstancia? Y esta pregunta nos lleva al nivel espiritual más alto, a este que se refiere y en el cual habla el texto, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben cuál era la estatura mayor de Cristo? La fidelidad. Jesucristo fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Fiel. Nada, ninguna circunstancia ya sea física, corporal, climática, política, de relaciones, iba a mover su condición y su incondicionalidad frente a Dios, que era la fidelidad. Ser fiel frente a toda circunstancia. Nuestra identidad en Jesucristo, nuestra identidad junto a Él, no es ya solamente un nombre, una identificación, sino que es una relación incondicional. ¿Cómo podremos describir la fidelidad
en un hombre. En Jesucristo sería mucho más difícil entenderla. No sé si usted está dispuesto a ir a una cruz y que lo claven por los pecados del mundo. Creo que no, yo tampoco. No puedo hacer nada allí. Pero si miramos en la Escritura, hay muchos casos de hombres que fueron fieles, incondicionales a Dios. Uno de los hombres más importantes, por así decir, en su incondicionalidad fue Abraham. Cuenta la historia bíblica que él fue con su hijo a hacer un sacrificio a Dios. Y cuando llegó con su propio hijo, como no había nada que sacrificar a Dios, él toma su propio hijo. Dios le dice, tómalo. Y él toma a su hijo, lo lleva al mismo sacrificio. Imagínense lo que es un padre. No, a mí no me entra en la cabeza. Y él lleva a su propio hijo, y en el momento en que él va a sacrificar, era costumbre en la época el sacrificio animal, el derramamiento de sangre. Yo sé que esto hoy no se entiende, pero déjeme decirle algo para que no se ponga a pensar mucho en esto. No sabemos por qué, pero hay una ley de orden espiritual que dice: a mayor sacrificio, mayor poder. Es una ley de orden espiritual. Mayor sacrificio, mayor poder. Mayor sacrificio, mayor poder. Esto se usa también en el orden espiritual oculto. Por eso el sacrificio, el derramamiento de sangre, no entendemos por qué, pero esto tiene un significado. Antiguamente, entonces, Abraham fue, y cuando iba a hacer ese derramamiento a Dios, era como entregar lo que más tenía. Dios le dice: no lo hagas. Yo tengo algo. Dios estaba probando la fidelidad. Yo sé que a nosotros no nos pedirán esto, quédese tranquilo. Claro que no. Pero a lo que me refiero, ¿soy fiel? ¿Puede contar Dios conmigo? ¿Puedo yo entender ese texto que leíamos, llegar a la unidad de la fe con los otros, al conocimiento según la palabra de Hijo de Dios? Tenemos conocimiento cuando nosotros obedecemos a la Biblia, cuando la Biblia es para nosotros la palabra inspirada de Dios, no un libro más, no un libro de un buen consejo. Muchos aceptan de la Biblia los proverbios y los salmos porque son maravillosos, claro que sí. ¿A quién no le gusta leer un proverbio y un salmo? Pero la Biblia es todo un contexto, es toda una enseñanza que Dios nos da. Cuando nosotros somos incondicional en esto y cuando nosotros queremos alcanzar esa estatura, esa medida de Jesús, tenemos que decir: soy siervo obediente y fiel. Y saben una cosa, no es que vamos a ser Cristos, nadie es Jesucristo. Vamos a ser hijos de Dios fieles. Fieles. Hoy a ustedes y a mí no nos cuesta mucho ser fieles en esta sociedad. Seamos honestos. Nadie ha tenido que dar la vida por su fe aquí en Alemania. Creo que en nuestra Latinoamérica hay algunos países que otro que pueda ser un poco más complejo el hecho de ser cristiano. Pero creo que ninguno de nosotros hemos estado puestos en forma como un foco donde hemos tenido que demostrar nuestra fidelidad con nuestra propia vida. De manera que no podemos hablar de muerte, como lo están haciendo muchos. Muchos cristianos mueren actualmente por causa de su fe. Y tienen que permanecer fieles, sí fieles, obedientes, como siervos. Hace un tiempo creo que lo conté aquí en la iglesia, pero vale la pena repetirlo. Hay un texto en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que todos los que mueren por causa de su fe son invitados a la mesa del Padre. No me motiva mucho a mí tampoco. Quiero decirle, para que entendamos esto. ¿Saben una cosa? La fidelidad nos transporta a un nivel espiritual distinto. Hoy hablamos hace un rato en la mesa, ahí cuando estábamos con los chicos en un área de la iglesia, y decíamos, cuando nosotros somos fieles, comenzamos a aprender muchas cosas, porque sabemos renunciar. Las cosas del mundo dejan de tener importancia. Una persona que está enfocada en Dios y en lo que Dios quiere para su vida, tiene la capacidad de dejar de lado cualquier oferta del mundo, sea de trabajo, económica, incluso de pareja. Hoy en día, si a usted vinieran y le dijeran, le voy a aumentar el sueldo 3 veces y le damos un trabajo nuevo, ¿usted qué diría? ¿Vamos? Pero si eso implicara, si esa oferta implicara que usted tuviera que dejar de lado su servicio a Dios,
su obediencia a Dios, su fidelidad a Dios, ¿usted lo haría? Es una pregunta central. Es una pregunta muy poderosa. Usted va a tener la capacidad de enfrentar una pregunta así y de responder así cuando usted mismo tenga un nivel espiritual en el cual usted sea incondicional para Dios. Y así venga la gente y le hable mal de Juan, de Pedro, de ella, de mí o de quien sea, usted para Dios es incondicional. Porque Dios no ha puesto la mirada en mí ni en nadie, sino la ha puesto en usted. Y Dios lo quiere usar a usted en su vida. Dios quiere formarlo, Dios quiere crearlo. Yo digo, es cierto que los seres humanos no somos grandes ejemplos. Es verdad, los humanos somos humanos. Tenemos nuestras grandes virtudes y un montón de defectos. Pero ¿saben una cosa? Cuando un ser humano, cuando un hombre o una mujer es obediente, es siervo, obediente y fiel a Dios, se puede ver en su vida, en su trato con la gente, en su entorno. Nos inspira, nos da confianza. Un mensaje del Evangelio de una persona íntegra llega mucho más de quien no lo es. Yo quiero en este domingo, hermanos, quiero invitarles a leer un texto más. Está en Santiago 2:20. Yo sé que le he dado mucha información hoy y a lo mejor se quedó pensando en algunas cosas, pero déjeme leerle esto. Es un texto que es muy fuerte. Santiago 2:20 dice: no seas tonto. Me encanta cómo la Biblia me confronta. Y no me molesta que me diga tonto, ¿eh? A mí me gusta que me diga: oye, no seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Yo cuando leí este texto digo: ¿cuántas veces yo he sido tan necio? Digo: no, yo soy un hombre que sirvo a Dios. No. Y Dios me dice: José, ¿qué es servirme a mí? ¿Que te vaya bien? ¿Qué es servirme a mí? ¿Que cuando todo lo que vos digas se hace en tu nombre? ¿O servirme a mí es ser incondicional, es estar siempre donde Dios te quiere? Yo me he dado cuenta que hay gente que quiere tomar a Dios de tonto. Sí. Quiere tomar a Dios de tonto haciendo un poquito. Vengo a la iglesia, hago un poco de cosas, yo me porto bien si puedo y si no puedo, bueno, perdóname, Señor. Cuando llegan decisiones decisivas en su vida, sí, bueno, si puedo, no puedo. Están manejados no por una vida en relación con su Señor, no enfocados a lo que Dios le pide, sino enfocados a lo que ve de la gente, lo que ve que hacen otros, lo que ve que pasa en la iglesia. Yo cada semana tengo gente que me llama y me cuenta y me dice cosas de mí, de ella, de otro, de fulano, de sultano. Y yo digo: mi Dios, como si yo, les digo honestamente, a veces pienso que la gente viene a la iglesia para que yo los vea o que los vea alguien. Por favor, si usted viene en esa condición, no venga. Si yo le veo o no, a veces ni me doy cuenta que viene. Peor, hay veces que me dijo un fulano: ¿no lo viste a fulano en la iglesia? No, estaba al lado mío, no lo vi, qué sé yo. ¿Qué le puedo decir? Es tu relación con Jesús. Cuando tú vienes a la casa del Señor y cuando tú dices: yo vengo a ponerme en contacto arriba. Yo quiero tener una relación con el Señor. Yo quiero ser un siervo fiel, quiero ser obediente. Sí, habrán errores, habrán cosas que pasen, pero ¿hasta cuándo voy a ser siempre el ventajoso? En la Argentina decimos el piola. ¿Saben quién es el piola en Argentina? Ese vivo, ese que puede sacar ventaja siempre de lo que hay y sale siempre bien parado, como quien dice. ¿Vieron que los gatos caen siempre parados? ¿Vieron? No pruebe de tan arriba, pero si usted los tira donde los tira, el gato cae siempre así parado. Es un piola que dice: bueno, yo la voy llevando ahí más o menos. Yo creo que en este domingo a mí me gustaría que nosotros volviéramos a ser esos creyentes como el principio. No los creyentes de la iglesia gigantesca, los etiquetados, sino los creyentes auténticos, que se reunían a orar juntos. Nosotros últimamente a veces nos reunimos a conversar, a chusmear. Nos reunimos a que la palabra de Dios nos alimente nuestro corazón. Muchas veces la iglesia se reúnen a poner la palabra de Dios en duda.
Nos reunimos para orar los unos para los otros. Y a veces lo único que hacemos en la oración es orar por mí. Señor, ayúdame. Señor, dame esto. Señor, el Señor no me responde. Y vamos a que otro ore. Pedimos que ore uno, fulano, sultano. A ver si de alguno le sale una bendición de la mano. Y no sale nada. De acá no sale nada. Todo lo que puede venir viene de arriba, de los cielos. De aquel que nos lo puede dar. Por eso, hermanos, yo le animo a usted que este domingo sea un domingo diferente en su vida. Yo a veces todos los domingos trato de motivar a la iglesia a que den pasos. Y a veces digo, ¿habrá alguno que dé un paso? Ojalá que sí, ojalá que no. No sé, pero yo quiero animarle este domingo a que usted tome una decisión en su vida como un hombre y una mujer de Dios. Y termine de vivir de la forma en que está viviendo hasta el día de hoy. Que usted sea fiel. Que el Señor pueda contar con su vida. Que el Señor pueda tomar tu vida, la mía, y hacer de ella una transformación, un hombre y una mujer de Dios. Dios está dispuesto y Dios quiere transformar otros a través nuestro. Esto es verdad. Pero mientras usted no esté transformado, Dios no va a transformar a nadie mediante de usted. Acuérdese de eso. Mientras usted no sea un hombre y una mujer obediente, mientras usted no sea una persona fiel, mientras usted no tenga un espíritu de servicio, usted lo único que va a transformar va a ser las cosas al revés. Lo único que va a encontrar es confusión. Lo único que va a hacer mirar a los otros, qué es lo que los otros hacen mal, pero no tiene usted la capacidad de ver lo que usted hace mal. Entonces el asunto empieza por casa, por nuestra propia vida. El asunto empieza cuando nosotros asumimos la responsabilidad, incluso de las cosas que son complejas, incluso de las cosas en las cuales tenemos que renunciar como hijos de Dios, incluso en los pecados que tenemos que decir, basta, esto no va más, porque esto no es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Él pensó para mí, Dios pensó mucho mejor en mí. Hoy hay a lo largo del mundo grandes hombres y mujeres que están siendo transformadores de vidas. Y ojalá el Señor tome un gran puñado de este lugar para que esto pase. Ojalá usted pueda tomar esa decisión para que Dios lo haga. Y que ya usted no venga el domingo porque se ha vuelto una costumbre. Una vez me acuerdo en la iglesia habíamos decidido, no sabíamos si hacer café más o no después del culto. Usted me va a preguntar qué bobada, pero sí, habíamos pensado, dijimos, no damos café, pero nos dimos cuenta que mucha gente venía a tomar café. De terror. Y habíamos decidido no poner más kuchen, pero dijimos, no, pero... una vez cuando hubo 2 o 3 veces que no hubo kuchen, la gente se vio allí como que se terminó el mundo. Vine a la iglesia y no había torta, no había café. De terror, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Y después dijimos, no, tenemos que poner el cafecito ahí porque si no, no damos ese espíritu, ese ambiente de diálogo, eso para que la gente se sienta con un cafecito calentito. No, si hay café o no, no importa. Pero ahí, como decía, ¿saben lo que hacían los creyentes primitivos? Se reunían juntos. El calor de ellos los unía. Sí había comida, había café, claro que sí, seguramente había de todo. Pero ellos hacían una cosa muy importante. Dice que iban de casa en casa, compartían entre ellos el pan y el vino. Compartían el pan y la copa recordando a Jesús. Estamos en la iglesia deseando de que se formen células hogareñas, donde pasen estas cosas, donde ocurra esto, que haya comunión los unos con los otros, donde haya una identidad, donde haya un grupo de amor que me abrace cuando yo necesito, cuando tenga que ir a golpear una puerta y diga, ve a la casa de fulano, ahí van a orar por ti. Y esa casa se convierte en un ambiente más hermoso que nunca. Finalmente, cuando yo era pequeño, mi abuela nos llevaba a una célula. Era el domingo muy temprano a la mañana, eran unos misioneros norteamericanos. Y no eran los dueños de casa, sino que era una familia cristiana. Era una casa muy hermosa. Me acuerdo que tenía unas ventanas y mucha luz. Tenían un ventanal grandísimo así en su living. Y cuando llegamos a ese lugar, había un ambiente tan hermoso. Nos sentábamos donde podíamos, donde había lugar, no había sillas acomodadas, había lo que había. Cantábamos al Señor. Orábamos los unos por los otros. ¡Qué lugar! No se me borró nunca. Nunca se me borró esa imagen. Imagínense lo que representó. No porque el lugar era lindo, porque la casa era una casa.
sino porque en el lugar había algo. Estaba el Espíritu del Señor. Y cuando todos nos sentamos alrededor, así que estamos sentados, el pastor, no sé si era pastor, ni me acuerdo ahora, sacó la palabra de Dios y empezó a compartir. Y la gente escuchaba y me acordaba. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Jerusalén? Hace poco en Galilea, estuvimos un grupo de la iglesia. Fuimos al lugar donde Jesús reunía a la gente allí y les hablaba a todos. Estuvimos en ese lugar ahí, y había unas piedras, estábamos sentados todos ahí. Y yo estaba en ese momento así tan fascinado, porque yo digo, ese lugar donde Jesús tomó intimidad con la gente. No hacían falta aplausos, micrófonos, nada de eso. Era el Jesús. Yo te invito este domingo a que esta reflexión y esta palabra pueda transformar tu vida. Más allá de que seas o no evangélico, católico, lo que fuese, acércate a Jesús, acércate a Dios. Y que el Señor pueda hacer de tu vida y de la mía un hombre, una mujer fiel, íntegro, completo. Y vamos a tener sin lugar a dudas en ese escenario la mayor satisfacción de nuestra vida.